Me llamo Carolina, tengo 32 años, y nunca pensé que sería acusada de ladrona por mi propia familia política, especialmente no por María, mi cuñada, quien ahora sollozaba en mi sala mientras yo preparaba té, recordando cómo todo había comenzado 6 meses atrás. Todo empezó cuando anuncié mi boda con Miguel, el hijo mayor de la familia Herrera. Llevábamos 5 años juntos, y finalmente habíamos decidido casarnos. La reacción de la familia no fue exactamente lo que esperábamos. ¿Una boda grande? ¿Con qué dinero?, preguntó Sara, mi suegra, con ese tono que siempre usaba conmigo. Miguel, hijo, sabes que estamos ahorrando para la boda de tu hermana María. Ella se casa en 3 meses. Era cierto. María, la princesa de la familia, estaba comprometida con Ricardo, un empresario exitoso que ninguno de nosotros conocía realmente bien. Toda la familia estaba volcada en preparar su boda perfecta. Mamá, Carolina y yo tenemos nuestros propios ahorros, respondió Miguel, apretando mi mano bajo la mesa. ¿Ahorros? ¿Con su salario de maestro de escuela?, se burló María. Por favor, hermano, todos sabemos que apenas les alcanza para vivir. Lo que María no sabía era que yo no era solo una simple maestra. Durante años, había estado invirtiendo secretamente en bienes raíces con la herencia que me dejó mi abuela. Miguel lo sabía, por supuesto, pero habíamos decidido mantenerlo en privado. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos para ambas bodas. María no perdía oportunidad de presumir su anillo de compromiso y hablar sobre los lujos que Ricardo le prometía. Viviremos en una mansión, proclamaba en cada reunión familiar. Ricardo dice que nunca tendré que trabajar. Algo en Ricardo no me daba buena espina. Tal vez era la forma en que evitaba las preguntas sobre su negocio, o como siempre tenía una excusa para no mostrar su oficina. Contraté a un investigador privado, más por precaución que por malicia. Un mes antes de nuestra boda, los padres de Miguel notaron que sus ahorros habían desaparecido. Eran casi 50,000 pesos que tenían guardados para la boda de María. «Fuiste tú», gritó María durante una cena familiar. «Tú robaste el dinero para tu ridícula boda». «María, ¿cómo puedes decir eso?», intenté defenderme. «Es obvio, tu boda es en un mes y de repente el dinero desaparece. Ladrona». Miguel trató de intervenir, pero Sara y Roberto, mis suegros, ya estaban convencidos. Me prohibieron la entrada a su casa y amenazaron con denunciarme a la policía. «No puedo creer que mi hijo se vaya a casar con una ladrona», sollozó Sara dramáticamente. Miguel estaba furioso, pero le pedí que mantuviera la calma. «Confía en mí», le susurré. Las siguientes semanas fueron tensas. La familia Herrera completa me dio la espalda, excepto Miguel. Incluso cambiaron la fecha de la boda de María para que fuera antes que la nuestra, como si temieran que fuéramos a arruinarla. El día de la boda de María llegó. La iglesia estaba llena. Ella resplandecía en su vestido de novia de diseñador. Todo parecía perfecto, hasta que llegó la hora de la ceremonia y Ricardo no apareció. Los minutos se convirtieron en horas. Los invitados comenzaron a murmurar. María estaba histérica. Entonces, mi investigador privado entró en la iglesia y me entregó un sobre. «¿Qué está pasando?», preguntó Sara, al borde de un ataque de nervios. Miguel tomó el sobre de mis manos y lo abrió. Su rostro se transformó mientras leía. «Ricardo es un estafador», anunció con voz grave. «Ha estado involucrado en múltiples fraudes, y acaba de ser arrestado mientras intentaba salir del país, con el dinero de papá y mamá». El silencio que siguió fue ensordecedor. «¿Qué quieres decir?», balbuceó María. «Ricardo convenció a papá y mamá de que invirtieran los ahorros de tu boda en su negocio», explicó Miguel. «Ese dinero que desapareció, él lo tomó». María se derrumbó en los escalones del altar, su vestido blanco extendiéndose como una nube a su alrededor. Sara y Roberto estaban pálidos, procesando la noticia. Pero, ¿cómo lo supiste?», preguntó María entre sollozos. Miguel me miró, y yo tomé aire antes de responder. «Porque contraté a un investigador privado hace meses. Algo en Ricardo no me cuadraba, y quería proteger a la familia». «¿Proteger a la familia?». María soltó una risa amarga. «Te acusamos de ladrona». «Sí, lo hicieron», respondí suavemente, «pero siguen siendo la familia de Miguel, y eso significa que también son mi familia». El ambiente en la iglesia era surreal. Los invitados comenzaron a retirarse discretamente, mientras la familia procesaba la magnitud de lo sucedido. «Pero, ¿qué voy a hacer ahora?», susurró María. «¿Todo el dinero? ¿La boda? ¿Mi futuro?». Miguel sonrió por primera vez en horas. «Hermana, ¿recuerdas ese dinero robado? En realidad, continuó Miguel, Carolina y yo habíamos estado preparando un plan de respaldo desde hace meses. Saqué otro sobre de mi bolso,
uno que había estado guardando para este momento exacto. Era hora de revelar la verdad completa. María, dije suavemente, acercándome a ella mientras seguía sentada en los escalones del altar, cuando comencé a sospechar de Ricardo, no solo contraté un investigador privado. También empecé a preparar un fondo de emergencia para ti. ¿Un fondo de emergencia? Sara intervino, su voz todavía temblorosa. Sí, respondí. La verdad es que no soy solo una maestra de escuela. Durante años, he estado invirtiendo en bienes raíces con una herencia que recibí de mi abuela. Abrí el sobre y extendí los documentos. Eran estados de cuenta bancarios y documentos legales. Aquí hay 75,000 pesos, expliqué. Es más que los ahorros que perdieron, y es todo tuyo, María. Para que puedas empezar de nuevo. El silencio en la iglesia era ensordecedor. María miraba los documentos con incredulidad, las lágrimas arruinando su maquillaje perfecto. Pero, ¿por qué?, susurró. ¿Después de cómo te tratamos? Porque a veces la familia significa proteger a las personas incluso cuando te han lastimado, respondí. Y porque vi lo que Ricardo estaba haciendo contigo. Cómo te estaba aislando de tus amigos, cómo te hacía dependiente de sus promesas. Roberto, mi suegro, se acercó tambaleándose. Carolina, nosotros, yo, no necesito disculpas, lo interrumpí suavemente. Lo que necesito es que todos nos sentemos y hablemos sobre cómo vamos a manejar esto como familia. Las siguientes horas fueron intensas. Trasladamos la reunión del drama de la iglesia al salón de eventos que habían rentado para la recepción. Después de todo, ya estaba pagado. Mientras los meseros servían la comida que se suponía sería para celebrar una boda, nosotros teníamos una conversación familiar muy diferente. El investigador privado ha reunido suficiente evidencia contra Ricardo, explicó Miguel, mostrando más documentos. No solo estafó a nuestra familia. Hay al menos otras 5 familias que cayeron en sus esquemas de inversión fraudulentos. ¿Cómo pude ser tan estúpida? María se lamentó, todavía en su vestido de novia pero con el maquillaje corrido y el peinado deshecho. No fuiste estúpida, le dije. Ricardo es un estafador profesional. Sabe exactamente qué decir y cómo manipular a las personas. Por eso era tan importante exponerlo antes de que fuera demasiado tarde. Sara, que había estado inusualmente silenciosa, finalmente habló. Pero no entiendo, si sabías todo esto, ¿por qué esperaste hasta hoy? Porque necesitábamos pruebas concretas, expliqué. Y porque Ricardo necesitaba creer que había ganado. Si hubiéramos expuesto sus planes antes, habría encontrado una manera de escabullirse con el dinero. El investigador privado ha estado trabajando con la policía durante semanas, añadió Miguel. Esperaron hasta hoy porque sabían que intentaría huir con todo el dinero que había estafado. ¿Y nuestra boda?, preguntó María en voz baja. Todos estos invitados, la vergüenza es de Ricardo, no tuya, le aseguré. Y en cuanto a los invitados, bueno, creo que tengo una idea. Les expliqué mi plan. Ya que todo estaba pagado, el lugar, la comida, la música, ¿por qué no convertir esta tragedia en algo positivo? Podríamos hacer una fiesta de agradecimiento, sugerí. Para todos los que vinieron a apoyarte hoy. Mostrarles que aunque las cosas no salieron como se planearon, nuestra familia es más fuerte por ello. María me miró con nuevos ojos. ¿Harías eso? ¿Después de todo lo que te dije? ¿De cómo te traté? María, cuando me casé con tu hermano, tú te convertiste en mi hermana también. Y las hermanas se cuidan entre sí, incluso cuando están enojadas. Las lágrimas volvieron a correr por su rostro, pero esta vez eran diferentes. Se levantó de su silla y, para sorpresa de todos, me abrazó. Lo siento, susurró. Lo siento tanto. Lo sé, respondí, devolviéndole el abrazo. Lo sé. La noche se transformó en algo inesperadamente hermoso. Los invitados que se quedaron fueron testigos no de una boda, sino de la reconstrucción de una familia. La música que se suponía era para el primer baile de los novios se convirtió en el fondo de conversaciones honestas y reconciliaciones. Sara y Roberto se acercaron a mí más tarde, cuando la noche estaba avanzada. Nunca podremos pagarte lo que has hecho, dijo Sara, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. No tienen que hacerlo, respondí. Pero hay algo que pueden hacer por mí. Lo que sea, respondió Roberto inmediatamente. Vengan a nuestra boda el próximo mes. Y esta vez, vengan como familia real, no solo por obligación. Los meses siguientes fueron de transformación. María usó parte del dinero que le di para empezar una pequeña empresa de planificación de eventos, ironía del destino, supongo.
Resulta que tenía un talento natural para ello, especialmente después de su propia experiencia. Ricardo fue arrestado y procesado. El dinero que había estafado a otras familias fue recuperado en su mayoría, gracias a la evidencia recopilada por el investigador privado. Los Herrera recuperaron sus ahorros, aunque insistieron en que María conservara el fondo que le había dado. «Es tu red de seguridad», le dije cuando trató de devolvérmelo. «Úsalo sabiamente». Nuestra boda, un mes después, fue muy diferente a lo que cualquiera hubiera esperado. María fue mi dama de honor, trabajando incansablemente para hacer cada detalle perfecto. Sara me ayudó a elegir mi vestido, esta vez con lágrimas de alegría real en sus ojos. Durante la recepción, María tomó el micrófono para dar su discurso. Hace un mes, estaba parada en un altar diferente, creyendo que sabía todo sobre el amor y la familia. Estaba equivocada. Carolina me enseñó que el verdadero amor familiar no se trata de mantener las apariencias o de grandes gestos vacíos. Se trata de proteger a los que amas, incluso cuando te han lastimado. De ver el peligro que otros no pueden ver y actuar para prevenirlo. Mi cuñada no es la ladrona que una vez la acusé de ser. Es la persona que salvó a nuestra familia, no solo de un estafador, sino de nosotros mismos y de nuestros prejuicios. Hoy, 2 años después, nuestra familia es más fuerte que nunca. María ha convertido su empresa de planificación de eventos en un negocio exitoso, especializándose en ayudar a novias que han pasado por situaciones similares a la suya. Sara y Roberto han aprendido a ver más allá de las apariencias y a valorar la lealtad verdadera por encima de las pretensiones. Y yo, bueno, yo tengo la familia que siempre quise. No perfecta, no sin cicatrices, pero real y unida. Porque a veces, las acusaciones más injustas pueden llevar a las bendiciones más inesperadas. El silencio de mi infancia siempre estuvo marcado por una ausencia que parecía tener forma, pero nunca nombre. Mi madre, María, una mujer trabajadora que limpió casas toda su vida, nunca habló de mi padre. Cada vez que intentaba preguntar, sus ojos se nublaban y cambiaba rápidamente de tema. Crecí en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, con paredes delgadas que dejaban escuchar cada suspiro, cada preocupación. Nuestra vida era una lucha constante. Mientras mis compañeros de escuela presumían de vacaciones y regalos caros, nosotras sobrevivíamos con lo mínimo. Mi madre trabajaba turnos interminables. A veces la veía llegar a casa con los pies hinchados, sus manos ásperas por los químicos de limpieza, pero nunca la escuché quejarse. «Esto es por nuestro futuro», decía siempre. Estudié con becas, trabajé medio tiempo desde los 16 años. Cada centavo era importante. Mi sueño era ser abogada, no para volverme rica, sino para ayudar a personas como mi madre que no tenían voz en el sistema. Todo cambió un mes después de graduarme de la universidad. Un sobre Manila llegó por correo certificado. Lo abrí con las manos temblorosas. Era un documento de un bufete de abogados prestigioso. «Señorita Elena Ramírez», comenzaba la carta. «Hemos sido contratados para localizarla en relación con una herencia de su padre biológico, Carlos Mendoza, fundador de Mendoza Corporaciones». Mi mundo se detuvo. Carlos Mendoza, un nombre que sonaba a poder, a dinero, a todo lo que nunca tuvimos. La carta indicaba que necesitaba presentarme en su oficina con documentos de identidad para verificar mi identidad. Esa noche, confronté a mi madre. «¿Por qué nunca me dijiste quién era mi padre?». María se quedó quieta. Sus manos temblaban mientras preparaba té. Su silencio era más revelador que cualquier palabra. «Él nos abandonó», dijo finalmente, cuando supo que estaba embarazada. «Desapareció», dijo que arruinaría su carrera. Descubrí después que Carlos Mendoza era más que un empresario. Era un magnate que había construido un imperio inmobiliario desde cero. Sus edificios dominaban el horizonte de la ciudad. Sus inversiones se extendían por todo el país. Y yo era su hija. Cuando llegué a las oficinas centrales de Mendoza Corporaciones, un edificio de cristal de 30 pisos en el centro financiero, la realidad de mi origen me golpeó. La secretaria, una mujer elegante de unos 40 años, me miró como si fuera un fantasma. Sus ojos recorrieron mi ropa sencilla, mi bolso de segunda mano, mi determinación. «Señorita Ramírez», dijo, «el señor Mendoza lo está esperando». La sala de espera de Carlos Mendoza era un reflejo de su poder. Paredes forradas de roble oscuro, cuadros de paisajes europeos carísimos, y una vista panorámica que abarcaba media ciudad. Cada detalle gritaba riqueza y éxito. Cuando me hicieron pasar a su oficina, lo primero que noté fue su mirada. No era una mirada de padre que encuentra a su hija perdida, sino de un empresario evaluando una potencial amenaza. Carlos Mendoza era un hombre de unos 55 años,
impecablemente vestido en un traje que probablemente costaba más que mi salario de un año. Su cabello entrecano estaba perfectamente peinado, y sus manos, a diferencia de las de mi madre, no mostraban ninguna señal de trabajo duro. Señorita Ramírez, dijo con un tono que mezclaba protocolo y distancia, supongo que tiene muchas preguntas. Antes de que pudiera responder, él deslizó un sobre grueso sobre el escritorio. Este es un acuerdo de confidencialidad y una compensación por los años de ausencia, explicó como si estuviera cerrando un simple contrato comercial. Mi primera reacción fue de rabia. Pensaba que podía comprar mi silencio, borrar 20 años de abandono con un simple sobre. No vine por dinero, respondí, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Su expresión cambió sutilmente. Por primera vez, algo parecido a la vulnerabilidad atravesó su rostro. Entonces, ¿qué quieres? La pregunta flotó en el aire, cargada de significado. No era una invitación genuina, sino un desafío. Lo que Carlos Mendoza no sabía era que yo había estudiado Derecho, y había algo en su historia que no cuadraba. Comenzaría investigando cada detalle de su imperio. Mi investigación comenzó de manera meticulosa. Cada noche, después de mi trabajo como abogada junior, dedicaba horas a desentrañar los secretos de Mendoza Corporaciones. Los archivos que había obtenido del bufete de abogados me dieron la primera pista. Carlos Mendoza no solo me había abandonado, había una red de mentiras mucho más compleja. Descubrí que mi madre, María, no era una simple trabajadora doméstica como me había hecho creer. Años atrás, había sido secretaria en la empresa de Carlos. Su despido no fue casual, como siempre me contó, sino parte de una estrategia calculada. Un día, mientras revisaba documentos antiguos, encontré una carta entre los papeles de mi madre. Era de Carlos, fechada justo después de mi nacimiento. Sus palabras revelaban una verdad devastadora. No puedes mantener el bebé, mi esposa no puede saberlo. Te pagaré lo suficiente para que desaparezcas con el niño. Nuestra relación termina aquí. La traición era más profunda de lo que imaginaba. Mi madre había sacrificado todo para protegerme. Cada trabajo extra, cada sacrificio, cada momento de silencio tenía un propósito. Me había mantenido alejada de la verdad para protegerme del mundo de Carlos Mendoza. Pero yo no era como mi madre. Yo lucharía. Mi plan era simple pero efectivo. Utilizaría mi formación legal para exponer cada detalle sucio de su imperio. Comenzaría investigando sus contratos inmobiliarios, buscando irregularidades. Y no tardé en encontrarlas. Mendoza Corporaciones había estado involucrada en varios proyectos de construcción usando métodos cuestionables, desplazamientos ilegales de comunidades indígenas, sobornos a funcionarios municipales, evasión fiscal sistemática. Cada documento era una pieza de un rompecabezas más grande. Mi estrategia no era la venganza, era la justicia. Mi investigación reveló conexiones más oscuras en el imperio de Mendoza. Los proyectos inmobiliarios no solo incluían irregularidades administrativas, sino una red compleja de corrupción que involucraba a políticos de alto nivel. Conseguí documentos confidenciales que probaban cómo Carlos Mendoza había estado comprando terrenos en zonas protegidas, utilizando testaferros y sobornando funcionarios gubernamentales. Cada archivo era una bomba lista para estallar. Mi madre, cuando se lo conté, me miró con una mezcla de orgullo y temor. Ten cuidado, me advirtió, estos hombres no perdonan. Pero yo estaba decidida. Preparé una estrategia legal meticulosa, contacté con periodistas de investigación, compilé evidencias, y establecí un plan para exponer públicamente todas las irregularidades. El primer golpe vendría durante la próxima Asamblea de Accionistas de Mendoza Corporaciones. La noche anterior a la Asamblea de Accionistas, revisé meticulosamente cada documento. Mi estrategia requería precisión quirúrgica. No solo quería exponer la corrupción de mi padre, sino desmantelar sistemáticamente su imperio. Mendoza Corporaciones no era simplemente una empresa inmobiliaria, era un monstruo construido sobre décadas de manipulación, sobornos y traiciones. Cada proyecto, cada inversión, tenía una historia oscura que nadie se había atrevido a contar. Mi madre me esperaba en casa cuando llegué. Sus ojos, cansados pero orgullosos, me observaban mientras preparaba café. ¿Estás segura de lo que vas a hacer?, preguntó. Su pregunta no era de miedo, sino de comprensión profunda. Ella conocía el precio de desafiar a los poderosos. Lo había pagado toda su vida. Estoy más que segura, respondí. Los documentos que había recopilado eran explosivos. Revelaban una red de corrupción que se extendía más allá de Mendoza Corporaciones. Incluían comprobantes de sobornos a funcionarios municipales, contratos irregulares en zonas protegidas, desplazamientos ilegales de comunidades indígenas,
evasión sistemática de impuestos, conexiones con políticos corruptos. Mi plan era presentar estas pruebas durante la asamblea de accionistas, transmitir la información a periodistas de investigación y activar una investigación legal simultánea. Carlos Mendoza jamás imaginó que su propia hija sería quien lo destruiría. La mañana de la asamblea de accionistas llegó con una tensión palpable. Vestida con un traje sastre negro, entré al imponente auditorio de Mendoza Corporaciones. Mis manos sostenían una carpeta que contenía años de investigación meticulosa. Carlos Mendoza ocupaba su lugar habitual en la mesa principal, rodeado de ejecutivos que lo miraban con una mezcla de temor y respeto. No tenía idea de lo que estaba por suceder. Cuando me senté en la parte posterior de la sala, varios ejecutivos me miraron con curiosidad. Algunos me reconocieron como la hija biológica de Carlos. Un secreto a voces en los círculos empresariales. El abogado de la corporación comenzó su informe financiero rutinario. Números, gráficos, proyecciones que pintaban un panorama de éxito y crecimiento. Mentiras perfectamente elaboradas. Pedí la palabra. El silencio se hizo absoluto cuando me levanté. Carlos Mendoza me miró, por primera vez, con un destello de miedo en sus ojos. Señores accionistas, comencé. Tengo pruebas documentales de una red de corrupción sistemática que ha sostenido este imperio durante décadas. Las siguientes 2 horas fueron una demolición meticulosa del imperio de mi padre. Documento tras documento, revela cada irregularidad, cada soborno, cada estrategia ilegal que habían utilizado para construir su fortuna. Los periodistas, previamente contactados, grababan cada palabra. Las cámaras comenzaron a aparecer. El escándalo estaba servido. Carlos intentó interrumpirme, pero ya era demasiado tarde. La verdad había salido a la luz.